Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por habernos esperado. Tuvimos un pequeño retraso en esta emisión que está en vivo para discutir sobre un tema muy contingente, muy interesante también, que tensiona a nuestras democracias contemporáneas. Nos referimos a la política entre esta izquierda woke, entre comillas, que se habla tanto hoy día, y por otra parte, la ultraderecha. Estamos viviendo momentos en que las democracias en el mundo se encuentran muy tensionadas por estas dos visiones del mundo, de la política. Por una parte, una autora muy importante en este momento, Susan Neiman, escribe The left is not woke, la izquierda no es woke, y trae este concepto, esta idea de una izquierda despierta, consciente, que vendría a, en cierta medida, suplantar a la vieja izquierda radical marxista revolucionaria, una nueva izquierda que el día de hoy se concentra mucho más en luchas identitarias, en luchas por los derechos de las comunidades LGTBIQ+, temas ambientales, temas que representan la diversidad y los problemas contemporáneos con ciertas características bien particulares. Y por otra parte aparece una nueva ultraderecha. La ultraderecha, la extrema derecha no es un fenómeno tan nuevo, han aparecido en otros momentos, pero con la característica del día de hoy de que son mucho más antiglobalistas. También son extremadamente conservadores, anti-diversidad, anti-agenda de género, y instalan también una especie de desconfianza de las instituciones de la democracia, toda vez que se sirven de ella para poder llegar también a los espacios de poder. Vemos que estos dos polos, por así decirlo, de nuevas formas de la izquierda radical y de la derecha más radical, tensionan a la democracia, y queremos hoy día explorar con dos grandes especialistas en las ideas políticas, en los debates contemporáneos, cuáles podrían ser algunas pistas para comprender su emergencia y también cuáles son sus efectos sobre nuestra democracia. Nos encontramos hoy día con Josefina Araoz. Muchas gracias, Josefina, subdirectora de investigación del IES, el Instituto de Estudios para la Sociedad, académica también de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias, Josefina, por acompañarnos. Solo un alcance, estudiante del doctorado de la UANDES, pero no tengo otra afiliación institucional muy bien, así, universitaria. Gracias. Y Mauro Basaure, académico de la Universidad Andrés Bello, director también del doctorado en teoría crítica de la Universidad Andrés Bello, director del COES, también de la Casa, director del área de ideas políticas de la Fundación Chile 21. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Bueno, en esta conversación quisiera que abordáramos la pregunta del ¿por qué surge esta nueva versión de la izquierda radical reconvertida en este concepto de la izquierda woke? ¿Y por qué también surgiría una respuesta de la ultraderecha con las características que mencionamos? ¿Qué explicación podrían darle a eso? ¿Y cuáles podrían ser sus efectos también para la democracia acá en Chile? Josefina. Gracias, Daniel, Mauro, un gusto estar acá con ambos conversando. Bueno, varias cosas antes de siquiera poder acercarme a las preguntas que planteas acá, ¿no? Y es que lo primero es que creo que hay que preguntarse por qué estamos hablando de estas dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque podríamos estar hablando de otras, ¿no? Y pareciera al menos, habría un acuerdo, pienso, en que está muy claro que son dos fuerzas muy protagónicas del momento político actual. Me parece que eso es más allá de la definición que cada uno tenga de ambas corrientes, de ambos términos, lo que como queramos decirle, es evidente que son dos fuerzas muy relevantes de este momento político, que asociamos entre otras cosas con lo que tú decías, ¿no? Democracias en crisis, donde ellos serían expresión de ella o consecuencia de esa democracia tensionada. No tenemos claro si como origen o como resultado, cierto fruto de una crisis que los antecede. Yo tiendo a pensar que es más eso, y que luego estas fuerzas vienen a alimentar, ¿no? Sabemos, lo asociamos además con otras cosas características de nuestro momento político, y hablo a nivel local e internacional, que es un momento muy polarizado,
¿no? Sobre todo a nivel de élites políticas en particular, pero también a nivel de, y por eso ha tenido tanta fuerza el concepto del fenómeno de populismo, que también ha sido como muy protagonista en la discusión pública, que en que pareciera que el clivaje se establece en términos de pueblos y élites, ¿no? Entonces la polarización no solo está a nivel de élites políticas, sino a nivel de política y sociedad, ¿no? Y estas fuerzas, estas corrientes políticas de lo woke, de la ultraderecha, parecen relacionarse con esas cosas, no sabemos de nuevo si como causa, como resultado, ¿no? Y por lo mismo yo estoy mirando sobre todo la discusión pública, ¿no? En esto, lo que se dice ahí, pero pareciera además que se las ha empezado a pensar como espejo entre ellas, ¿no? O sea, que tienen, que se alimentan mutuamente, que son cara de una misma moneda. Tiendo una derecha woke en ese caso, claro. Claro, si acaso la ultraderecha es la versión woke de la derecha, no lo sé, no lo estoy resolviendo, estoy solo como levantando ciertas ideas que circulan, ¿no? En otros casos es más bien una relación de sucesión, ¿no? Que primero vendría el despertar de esta izquierda particular y luego viene la reacción encarnada por la ultraderecha o lo que sea que englobemos ahí, ¿no? Entonces, parecen más o menos instaladas estas ideas sobre estas fuerzas políticas, lo que no significa que hayamos resuelto qué define a cada una de ellas, ¿no? Y antes de entrar en eso, tú me dices, Daniel, si prefieres que vayamos alternando con Mauro o sigo yo, pero antes de entrar a esa definición, que me parece importante es precisar un poco, sin pretender agotar, qué entendemos por esta izquierda woke y qué entendemos por ultraderecha, ¿no? Porque creo que es parte de los problemas que tenemos para lidiar con ellos, tiene que ver con las dificultades para definirlo. Y es que, antes de entrar a eso, es que tengo la intuición, ¿no? Es una alerta, no sé si alerta, ¿no? Pero una pregunta que me surge cuando veo esta discusión pública sobre estos términos que están tan como de moda, tan arriba, es que se piensan como dos fuerzas conjuntas que se alimentan, que son parte del momento, característicos de este momento político, un momento político de crisis, etc. Pero pareciera que están más claras las amenazas y peligros de la ultraderecha que de la izquierda woke, ¿no? Yo tiendo a tener esa sensación, ¿no? A nivel de consenso, más en contra de la democracia. Pareciera que es mucho más claro la amenaza, mucho más explícita, en fin, la amenaza que representaría esa ultraderecha, sea lo que sea que estemos englobando en ella, que las de la izquierda woke. Y voy a poner un solo ejemplo, ¿no? Porque esto es claramente discutible y seguro Mauro tiene cosas que aportar en esa línea, pero el trabajo de Susan Neiman que tú referiste, a mí me tocó presentarlo a inicios de este año, me parece que es muy reflejo de eso. Porque su libro, que se supone que es una crítica de la izquierda woke, de hecho ella quiere poner en evidencia los problemas de esa mirada, de la mirada de este ethos que nace en los campus universitarios, parece plantear ella, aunque nunca lo define con claridad, es que el mayor problema de esta izquierda woke que ella critica, porque además ha cuestionado lo que ella quiere defender, que son los principios ilustrados, que sostienen la reivindicación, cualquier reivindicación de justicia, por así decir, en el mundo moderno. Pareciera que finalmente el único problema de lo woke es que terminan pavimentándole el camino a la ultraderecha. Y entonces a mí me frustró un poco la crítica de Susan Neiman, que es ha sido muy influyente, se ha ocupado mucho para mostrar los problemas de lo woke, porque no cuestiona las premisas basales de ese movimiento, de ese ethos, como lo queramos definir, sino que dice, como que termina presentándolos como una mezcla entre ingenuidad, radicalidad, idealismo, ¿cierto? Donde la conmoción por la miseria humana que no se supera los conduce a hipótesis cada vez más radicales respecto de la vida social, ¿no? Y respecto de la acción política. Pero en principio
sus motivaciones, ¿cierto? Su inspiración sería correcta, sería noble. Ella se podría identificar con ella, ¿no? El problema es que como la llevan al extremo, esa conmoción con la injusticia, con la miseria, con la persistencia de las desigualdades, ¿cierto? Del abuso, de la discriminación, los lleva a una radicalidad que termina pavimentando, ¿cierto?, el camino a la ultraderecha, que es la verdadera amenaza de la democracia. O sea, eso al menos fue... es la conclusión muy clara hacia el cierre del libro de Niemann, donde llama a un frente popular que, como en el siglo XX fracasó, ojalá ahora no fracase en parar a esta ultra, ¿no? Eso para mí es evidencia de un problema, ¿no? Y de ciertas insuficiencias, tanto a la hora de entender lo woke y los problemas de lo woke, pero también a la hora de entender los problemas de la ultra, en la que me parece también se ha fracasado y por lo mismo... se sigue extendiendo esa ultraderecha, sea lo que sea, ¿no? Parece que no le va mal a pesar de todas las amenazas que representa, ¿no? Parece algo está mientras fallando. Más se le ataque, más sentido tiene para los ciudadanos también. Y porque además esa ultraderecha tiene convocatoria popular. Bien impresionante es lo que se ve en Europa, ¿no? El Tiene nacionalismo adhesión siempre tiene una raíz popular bastante importante, o sea, no por nada siempre en los sectores más desposeídos de la población siempre las banderas del chauvinismo aparecen con mayor fuerza por ahí. El otro día decíamos que incluso cuando uno ve cuando aparecen los campamentos o alguien instala un pequeño ruco al lado, aparece a veces la bandera chilena, o sea, es decir, aquí estoy yo, aquí... como un símbolo. ¿Por qué aparece la bandera chilena en lugares tan pobres? ¿Qué les entrega Chile? Es que Una cierta identidad. Entonces, por ahí creo que se agarran bastante, ¿no? Pero la pregunta es, o sea, la pregunta a mi juicio relevante, más allá de si te producen simpatía o inquietud esa fuerza, ¿cierto? Sea cual sea la que estás pensando. En este caso estamos pensando las que se están reivindicando el nacionalismo, que son las de la ultraderecha en este momento. En otros momentos no ha sido así. No ha sido solo una reivindicación de la derecha, no en América Latina al menos, pero la pregunta es si esa apelación a esa identidad es puro chauvinismo o, digamos, apela a una baja pasión, digamos, que la civilización va escondiendo y de repente llegan estas fuerzas a azuzarlas de nuevo, o remite a una experiencia también en algún sentido positiva, ¿no? Una identidad que tiene sentido, ¿no? Que está metida en una cultura política de la cual también que quizás tiene algo para decir respecto de la democracia o de una convivencia pacífica, etcétera, ¿no? Entonces, mi única diferencia, o sea, yo creo que la bandera se siga levantando, es un dato que tiene que conducir a preguntas más allá de la constatación de un vestigio identitario que debe ser superado, ¿no? Y el problema es que como se lo ha visto así, se lo abandona, el mundo woke en general lo abandona, y entre otras cosas ese mundo woke tiene una desconexión bien brutal con el mundo popular, ¿no? Y el mundo universitario, entre otras cosas, muy urbano, está muy alejado de esas aspiraciones populares. Entonces, esas aspiraciones populares que hoy día están reivindicando los movimientos de ultraderecha son por puras bajas pasiones que hay que terminar de eliminar de una buena vez, o hay algo relevante que escuchar ahí, que es una lección para quienes se sienten amenazados por esa ultraderecha, ¿no? Ojo, que no estoy entrando ahí ahora, pero yo creo que sí tiene peligro esa ultraderecha y, en fin, iremos avanzando para allá. Bien. Mauro, ¿cómo te sitúas en esta pregunta del surgimiento de esta versión de la izquierda woke y de la ultraderecha? La vinculación entre ambas cuestiones, tal como decía Josefina, es el elemento aquí clave, yo creo. ¿Ya? Pero quería decir algo antes. Yo tengo conversaciones antiguas con gente del IES, ¿no? Y siempre estamos como bien de acuerdo en muchas cosas, porque me preocupa, la verdad. Así que espero que tengamos algunas diferencias también hoy día, porque estoy en general muy de acuerdo con lo que dice Josefina. Y claro, yo me bajo desde un punto de vista un poquito distinto, pero que es coincidente al final, ¿no? Yo creo que vamos a coincidir en que finalmente el problema que está detrás de esta cuestión es en principio una lucha simbólica,
¿ya? Es decir, se trata de cómo usamos un concepto, que es un concepto además extranjero, woke, ¿no? Respecto del que la gente en general no sabe, no tiene idea qué significa. Ni aquí ni en Estados Unidos, ¿eh? Ni en Francia menos. O sea, es un... Neymar no termina nunca de definirlo, ni alguien que escribe un libro muy destacado al respecto sabe. Entonces, es una especie de concepto cajón desastre, como se llama, ¿no? Donde cabe todo, ¿sí? Misceláneo le llaman, o varios en los supermercados, donde cabe todo, ahí podéis meter todo. Y yo creo que eso es importante para la discusión política. Es decir, partamos por reflexionar sobre qué significa que hagamos política usando conceptos que nadie entiende. Eso me parece que es un muy buen punto de partida, ¿sí? Usando conceptos de tipo catch-all o cajón desastre, decía, ¿no? Me recuerda a conceptos como, no sé, cuando alguien te dice, oye, soy posmo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Son conceptos que de alguna manera, y este es el problema, que además de que no se sabe qué significan, son normalmente, y en este caso con radicalidad, usados como epítetos negativos, ¿sí? Como estigmatizaciones, ¿sí? Las pruebas más claras, bueno, es Katz, ¿no? Katz en Hungría se junta con sus amigos de la Ultra, ¿sí? Y manda el recado desde allá que estamos, ¿no? Nosotros viviendo un momento muy particular. José Antonio Cast. Sí, José Antonio Cast, obviamente. Un momento muy particular de nuestra historia, a saber que estamos siendo gobernados por un presidente woke. El problema es que se recoge el guante. Yo tengo la impresión de que ese es un problema interesante, porque ¿quién va a recoger el guante de algo que, primero, no sé lo que significa, y segundo, es un epíteto negativo? Una descalificación. Una descalificación. Entonces, una de las cuestiones más interesantes de esto es que yo no veo del otro lado ni una fuerza política, no veo ni un movimiento, no veo a nadie. ¿Sí? Veo sensibilidades, tú le llamaste etos, me gustó la palabra, Josefina. Puede ser algo así, pero nadie reivindica del otro lado algo así como sí, somos woke y qué. Y de hecho sería interesante y es muy posible que una de las vueltas de tuerca que tenga esta historia es que aparezca efectivamente un movimiento que diga sí, somos woke y qué. Como ha ocurrido en otros momentos. Y un poco con el populismo. Con la ultraderecha Claro, también nadie se dice nosotros somos ultraderecha. Por supuesto. Es un epíteto desde afuera. Entonces, esa es una primera cuestión que me parece interesante. De hecho, cuando venía para acá, venía tomando nota en el metro y me parece, esto parece una broma, pero me parece el algoritmo me tira a la columna de Pato Navia, la del Dívero, que acaba de salir seguramente hace un par de horas, y se llama Nacionalismo Woke. Y Pato Navia lo que hace es decir que la decisión de la frase de Boric, cuando dice que o sacan los paneles solares o los sacamos nosotros, esa es una frase woke, porque es buenista, porque no toma el toro por las astas, dice, porque no es lo que hay que hacer en estos casos, porque militares saben lo que están haciendo cuando ponen eso y ahí hay que tomar otro tipo de actitud y no este buenismo. Bueno, pero yo nunca había escuchado efecto en todo caso porque sacaron los paneles. Uno podría decir perfectamente que fue una buena estrategia, clara, y en todo caso uno no sabe por qué le llama woke. Eso es lo más raro, digamos. O sea, entonces, parece que tiene un efecto como encantador el concepto, además, ¿no? Un efecto como, sí, que cuando uno lo usa como epíteto parece que algo llama la atención, porque está hecho no solamente para denostar al otro, para estigmatizarlo, sino para un público que está escuchando, que dice, mira, es wow, que tampoco entiende nada, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto bien interesante y que yo alerto a las personas que están escuchando, ¿no? Que nos van a escuchar, digamos, de que en primer lugar pongamos atención de qué vocabulario estamos usando cuando hablamos cuando hacemos política, ¿no? El concepto, además de ser este cajón desastre, tiene varios otros problemas y uno de ellos es que tiene un carácter moralizante. Es decir, cuando tú haces este estigma, estás diciendo que la otra persona es mala, en diferentes formas. Los franceses lo asocian con el islamismo de izquierda. Ha sido usado en Estados Unidos contra las manifestaciones pro-palestinas. Ingenuos estudiantes, ¿no?
pro-palestinenses, ¿no? Que justifican Hamas, es decir, justifican el terrorismo. Es decir, hay una producción moral a través de Claro, o sea, woke pro-Palestina. Bueno, o sea, podrían decir que también de las todo. tomas hoy día en la Universidad de Chile, podrían decir que el Ese movimiento punto, woke también estaría ahí. Se puede decir todo, porque es un Sí. cajón desastre. Lo importante acá es que decir que el otro es algo que es negativo y que el otro te escuche y diga, mira lo que le dijo. Ahora, sin embargo, perdona, hay Dale. una traducción del concepto en la discusión política nacional, que es la izquierda identitaria también. Porque también Sí. cuando se habla del concepto, claro, si uno quiere llegar a la mayor parte de los ciudadanos, ¿qué me importa lo woke o no lo entiendo? Es una cuestión bien snob, más sofisticado, tal vez de un nicho intelectual muy, Sí. muy reducido. Pero Sin sí duda. la idea de la izquierda identitaria. Ahora, Pero hablemos entonces de izquierda identitaria. Que en todo caso es una Y de buena la derecha categoría, identitaria porque también. efectivamente Sí, ¿quién no tiene permite... problemas de identidad? Sería la Claro. pregunta. No, y además permite, es que bueno, Mauro apunta a algo muy fundamental con el que estoy plenamente de acuerdo y lo del cajón desastre, ¿no? Con lo woke, también con la ultraderecha, también con el populismo, Sí, claro. un tema que yo he estudiado harto y ocurre todo lo que hice. De hecho, en un ensayo, un libro que escribí que salió por el IES sobre populismo en 2021, yo ahí cito a Morandé, pero Morandé ocupa ese término, el de cajón desastre, de hecho, a propósito de los problemas de América Latina, ¿no? Que es el cajón desastre donde cae. Pero es perfecto, es que porque se repiten demasiados conceptos, uno podría buscar, ¿no? Y que a mí a ratos me vuelve muy escéptica de los términos, ¿no? Mejor no hablemos de populismo, mejor no hablemos de woke, al menos en abstracto. Como el zapato ¿no? de la Cenicienta que Claro, o sea, se escribió hace un tiempo mejor pongámonos a hablar en concreto de qué estamos queriendo decir, Correcto, ¿no? Porque correcto. como que nadie sabe muy bien y como además se ocupa mucho en la discusión pública, tiene que ver con las disputas y por lo tanto con descalificaciones y cada uno está diciendo un poco lo que quiere, pero dos alcances. Uno es que a pesar de ese escepticismo que me invade, Hannah Arendt dice, uno tiene que resistir, tener distancia frente a los clichés que circulan a nivel del sentido común, que uno podría decir también es la discusión pública, pero al mismo tiempo tiene que preguntarse el que está observando por qué están ahí. Sí, claro. ¿No? Y que estén ahí igual es indicador de algo. Y entonces hay que hacer el esfuerzo como de cómo sostenemos los términos, porque parece que algo tienen, pero al mismo tiempo los limpiamos de prejuicios, Sí, claro. de lo que dices tú, de que terminen siendo cajones desastre donde se engloba todo y que no nos permiten, sobre todo, explicar Sí. nada, en primer lugar, y en segundo lugar, tampoco nos permiten enfrentar con eficacia aquello a lo que estamos tratando de entender y que parece que tiene ciertos problemas Sí. y peligros, ¿no? Sí, de hecho, déjame decir algo ahí, porque te encuentro toda la razón. Nuevamente tengo este problema de que estamos demasiado de acuerdo. Pero Vamos a poner Bueno, la yo diferencia. voy a- Vamos a poner yo la después- diferencia. Una yo- pregunta yo para- tengo después para una la diferencia. disputa. Yo Perfecto. tengo- Pero las dos cosas. Por un lado, es estar alerta respecto del fenómeno de que se hace política con estos conceptos. ¿Sí? Y tratar de entender la política a través de su uso, es decir, como síntoma de algo que es más complejo que el mero uso del concepto, porque creo que woke viene a reemplazar lo que hace poco se usaba como ideología de género y que se va a seguir usando. En Chile es eso, en Francia es el islamismo de izquierda, ¿sí? Es decir, en cada realidad está, porque además es un concepto global, es decir, aquí está la cuestión del liberalismo global versus la cuestión nacionalista, si tú quieres, entre otras cosas. Y lo otro es, repito, la dimensión entonces de entender la política a través de eso y eso tratar de, sin el prejuicio racionalista que yo acabo de cometer, es decir, pucha, oye, pongámonos de acuerdo en lo que estamos hablando. No es mi postura. No estoy diciendo que la gente habla tontera. Es precisamente, se trata de, tal como tú decías, de entender que en realidad esto está mostrando algo que está ocurriendo en este minuto en la política y no solamente nacional. Yeah. Si fuese nacional sería, digamos, muy simple de resolver porque conocemos si esta es una cuestión internacional de carácter global y que está pasando en todas partes. Entonces,
entender lo que está pasando ahí es, creo que la tarea que estamos hoy día, a lo que estamos convocados, yo tengo la impresión que esto nace en primer lugar en el contexto actual, porque todos sabemos, y lo voy a decir acá, pero seguramente ya se sabe, ¿no? El concepto woke viene del siglo XIX, ¿sí? Está asociado a las luchas antiesclavistas del siglo XIX en Estados Unidos, la idea del despertar. Stay awoke. Y en Estados Unidos renace a Claro, propósito del tema claro, racial en a Estados propósito del Unidos. tema racial, obviamente, y después se expande, tal como tú lo decías al principio, pero el estado actual es el que yo creo que vengo de describir, y que es un estado que yo tengo la impresión, o que por lo menos la genealogía que yo hago es básicamente cuando la derecha, básicamente la ultraderecha, no sé si, no ocupándolo como epíteto, sino estoy refiriéndome básicamente a Trump, a DeSantis, qué sé yo, gente que se mueve en esa línea, ¿no? Entienden que tienen que dar una lucha cultural y se ponen a leer a Gramsci, ¿sí? Estuvo acá Steve Bannon, yo mismo recuerdo perfectamente que ocupa a Gramsci y entiende que esto es una lucha por la hegemonía cultural, por tanto no es ninguna casualidad que esa lucha se esté dando en las universidades, básicamente, ¿sí? Y que tiene como resultado precisamente, y te doy al tiro la palabra con esto porque creo que es bien importante este punto, tiene el resultado paradójico de que yo acuso al otro de ser un divisionista, ¿no? Que divide la sociedad entre blancos y negros, entre víctimas y victimarios y todo eso que me imagino que vamos a poder discutir ahora, ¿sí? Y el efecto en realidad de eso es, y ahí está el fenómeno populista, ¿no? De una división radical entre buenos y malos, la moralización de la política, etc. Donde es imposible, y aquí trato de responder la pregunta que nos convoca, ¿no? ¿Cómo es la política en este mundo, ¿no? A Es imposible hacer convivencia política, finalmente. La convivencia política. pacífica. Claro, ahí podríamos decir que hay un punto bien particular que une a estas dos formas, que es una cierta manera de cancelación, de intolerancia que hay respecto a diversidad de ideas. Creo que ahí se juntan estos dos y terminan siendo problemáticos. Si bien es cierto, como dices tú, Josefina, lo más violento para la democracia termina siendo la ultraderecha, porque es mucho más fuerte contra atenta contra derechos ya adquiridos, mientras que otros quieren expandir derechos, tal vez de una manera también a veces violenta, pero quieren expandir derechos. Pero ahí está la cultura de la cancelación, de la intolerancia, que está representada en esto que tal vez termina contaminando al resto del espacio político también. Muchas cosas para decir, es muy interesante. Todo esto nos remite a mal concepto de batalla cultural también, Sí, que claro. es divertido, pero del lado woke y del lado de la ultra lo reivindican, de Sí, hecho, ahí claro. están bien de acuerdo, Sí, sí, sí. de ambos El lados, autor es Gramsci, sin duda, digamos. en lo de batalla cultural, ¿no? Y los que estamos ahí entre medio tratamos de escapar al término no por lo cultural, sino por lo de batalla, ¿no? Para precisar, ¿no? Yo cuando decía lo de que la ponderación que se hace a nivel de discusión pública respecto de la ultra frente a la izquierda woke, yo creo que es imprecisa, ¿no? O sea, no quiero negar que la ultraderecha pueda implicar amenazas para la democracia, solo que creo que se ha hecho mucho más inventario y hay mucho más acuerdo y como a nivel de opinión dominante en que ella es una amenaza y no la izquierda woke. Y yo creo que eso es equivocado, ¿no? O sea, yo no creo que la ultraderecha sea necesariamente por defecto, porque además creo que es muy abstracto, en parte por lo que estábamos hablando, este cajón desastre. Creo que hay que ir a verlo caso a caso, y el caso de Europa, el ejemplo de Europa es muy revelador respecto de lo que está pasando con las ultraderechas en cada país, por las figuras que lo representan y por los contextos que las explican. Pero creo que es esa ponderación de la más gravedad de la ultra que de la izquierda woke, a mi juicio es equivocada, ¿no? Esto de asumir que lo woke, de nuevo, o sea, en su inicio está como bien, pero termina favoreciendo ciertas dinámicas, pero sus motivaciones iniciales también. No, pues que yo creo que alguien que termina en una hipótesis de la realidad como la de la ultra es igual de antidemocrático, digamos. O sea, la ultraderecha. La ultraderecha y lo woke
si acaso terminan en el mismo binarismo, ¿cierto? En esta dicotomía, en esta moralización, ¿cierto? De la vida social, de la vida política, de la historia, entre buenos y malos, ¿cierto? Donde el adversario es ilegítimo, etcétera. Me parece que los dos son espejo en ese sentido, ¿no? Son igual de peligrosas en ese sentido, ¿no? Porque además creo que lo que pero en fin, me voy adelantando, pero acá me agarro de lo que ha trabajado a partir de un análisis crítico de Cristóbal Rovira sobre estos temas, Rodrigo Pérez de Arce, un colega mío del IES, que él disputa que el problema de la ultraderecha sean las agendas conservadoras o de los llamados retrocesos civilizatorios, y que en cambio está mucho más en el plano de la praxis política que promueven y de las hipótesis que tienen respecto de la vía común, de la legitimidad del adversario, etcétera, ¿no? Pero en fin, eso nos remite a otra... a algo que quizás queremos avanzar después. Pero sí quería hacer otro alcance, que es que cuando Mauro decía nadie se presenta como woke, se usa como descalificatorio, etcétera, fue muy revelador cuando vino Neyman la discusión que se produjo en la misma izquierda. Porque hubo una izquierda, por así decir, no sé, más vieja o más tradicional, ¿cierto? No más vieja, que está con ella. Y la valoró, pero una izquierda local que reaccionó en contra, ¿no? Y que precisó y dijo, oye, lo ponían a propósito de cómo fueron incorporándose causas, más causas, ¿cierto?, a la agenda tradicional de la izquierda, ¿cierto? Que al de la clase se fue incorporando el género, la raza, la etnia, etcétera, ¿no? Hubo una disputa interna, lo que significa, lo que nos devuelve a el sentido que tiene finalmente ocupar estos términos y tratar de definirlos, ¿no? Porque fue la propia izquierda en su interior. No sé si hubo un mundo que reivindicó lo woke, pero sí hubo un mundo que quiso defender lo que se estaba descalificando en esta nueva izquierda, ¿no? Las cosas que se estaban descalificando. Y creo que por eso, entre otras cosas, vale la pena tratar de entender qué es lo que qué es lo que puede definir, caracterizar un poco a estos conceptos, que quizás a eso podemos ir avanzando, ¿no? En fin, Mauro. sí. Sí, yo ahí me empiezo a distanciar, creo. Bueno, eso es bueno, sí. De Josefina. Yo tengo la impresión de que no. Una cosa es defender, digamos, o criticar el contenido en general de ese libro, que yo creo que es bien criticable. El libro, bueno, tú lo hiciste ya, un poco la crítica a Neyman. Ambos lo han hecho, han escrito Sí, sobre eso. Sí, yo de hecho quería contarles algo que ella tiene una página web, yo hice una columna y ella la subió y la destacó como esto es más o menos, y en esa columna una de las cosas que yo decía es que me parecía que él había cometido un gran error en usar el término woke, ¿sí? Y por ahí creo, no estoy seguro, no puedo afirmarlo, pero creo que ella lo reconoce. No a propósito de mi columna, creo que lo reconoce en otro contexto, ¿sí? Porque finalmente a lo que ella está aludiendo es a una dimensión, ¿sí?, que tiene que ver efectivamente con la cuestión identitaria, ¿sí? Manfred tiene un texto muy bueno sobre eso, y tiene que ver con ciertos postulados teóricos que básicamente le sacan el piso a la vieja izquierda, que son básicamente conceptos como el de progreso, el universalismo, el de justicia, el universalismo, ¿sí? Lo asocia a la figura de Michel Foucault, de Carl Schmitt y otros teóricos, ¿sí? Y me hubiese gustado a mí que hubiese usado el término tribalismo. En realidad, el problema para la izquierda, ¿sí?, en general, y ahora sí estoy hablando de la izquierda en el sentido de partidos políticos, ¿no?, de pensamiento, de tradición de izquierda, ¿no?, es efectivamente cómo dialogar, ¿sí?, construir formas de articulación
con un ethos, una sensibilidad sobre diferencias, sobre injusticias que no están contempladas en la tradición de la izquierda tradicional. ¿Sí? Ese es el gran desafío. Pero eso es un poco lo que planteaba Chantal Mouffe y Laclau en los 70. Sin ¿cierto? duda. O sea, sería una consecuencia de esa visión también. Sin duda. Ese, yo creo que es yo creo que sería salir de la interpretación de clase tradicional Tal del cual. marxismo para ir a buscar otros nuevos sujetos históricos que son Tal mucho cual. más diversos. Sí. Sería eso. Entonces, Chantal Mouffe y Laclau serían un poquito los padres del de lo woke. O padres, están entre pero los padres. o sea, volviendo a Neyman, el problema ahí es que hay una crítica a aquella forma de entender la identidad donde no es posible esa articulación. Es decir, si yo te digo, María, si yo soy latino, ¿sí? Y nadie tiene la experiencia de latino, por tanto nadie me puede representar, y por tanto la única forma que yo tengo de expresarme políticamente es a través de un cupo reservado en el Congreso, de una cuota, ¿sí? Y las identidades tampoco se transan ni se hacen alianzas con ellas, son y son. Y están además en oposición, porque están definidas en términos de víctimas, se están afirmando todo el se tiempo. afirman en la Constitución de víctimas. Ahí hay todo un camino que es bien problemático y que si uno se centra en eso tiene un problema bien real, bien concreto, donde a todo esto el discurso de derecha y el discurso de izquierda tienden a tener coincidencias. Porque finalmente están categorías bien claves en juego, ¿sí? Por ejemplo, la cuestión del mérito, ¿sí? ¿Vamos a creer como sociedad que el mérito es importante? Y si vamos a dar espacio a que haya discriminación positiva porque entendemos que mujeres, personas de color, indígenas, discapacitados, etcétera, tienen y han tenido históricamente, han sido sujetos de injusticia y por tanto tenemos que igualar la cancha. Bueno, tenemos que tener un consenso respecto de que no todo puede ser mérito. ¿Sí? Y ese tipo de cuestiones son políticas y deben discutirse. Ahora, frente a eso, tú tienes a la ultra que dice, y ese es el tema más importante, creo yo, que estoy evidenciando, es que la ultraderecha se está apropiando de conceptos universalistas, como el mérito, pero afirmándolos de tal manera que este tipo, por ejemplo, la discriminación positiva, no tenga espacio. Todo debe ser, ¿sí?, mérito. Por lo tanto, las universidades no deben tener ningún programa de discriminación positiva y hoy día lo están desmantelando. ¿Sí? Ahí hay todo un movimiento en esa dirección. ¿Sí? La República en Francia está siendo reivindicada por la ultra. ¿Sí? El universalismo, conceptos que en general pertenecen a, digámoslo así, un modo de pensar, ¿no?, progresista, están siendo utilizados precisamente para descalificar. Yo repito, yo creo que no hay nada detrás, no hay nada a quien descalificar. Son estos, y con esto vuelvo al principio, son esos tipos de conceptos con fuerte carácter performativo, como cuando Austin dice yo los declaro marido y mujer y los constituyo en tanto tal cuando lo digo, ¿sí? Es lo que pasa con el woke. Yo constituyo esa realidad cuando la digo. Yo no creo que exista algo así como lo woke. Si hay sensibilidades, sí hay teorías como lo de colonial, el feminismo, el ecologismo y otras perspectivas, ¿sí? Pero no creo, ¿no?, que haya algo así como un gran movimiento woke. Eso me parece que es central porque en realidad lo que estamos viviendo hoy día es la constitución de un enemigo de cara a conseguir instrumentalmente, sobre todo hablando de la clase media, a adeptos que dicen, oye, efectivamente, ¿cómo se le ocurre criticar al tango? Si el tango es parte de mi familia y de mi identidad. Es que el tango es machista. Entonces, yo no creo que haya algo así. Sí, sí lo hay individualmente. Hay personas que te van a decir que el tango es machista y violento, y etc. De hecho, ¿no? Que Gabriela Pablo Heredia, Huidobro no pueden ser más leídos. Van a haber personas que te van a decir eso y sin duda. Ahora, claro, en el Centro Cultural La Moneda, de hecho, en estos días había la publicidad de un tango queer. O sea, venga aquí, claro, con la pareja que quiera para un espacio para las diversidades. Y alguien me dijo, mira, esto es un ejemplo de lo woke. Pero sin duda, esto es una cuestión. Ahora, quisiera llevarlos a los últimos minutos que nos quedan a una discusión sobre
cómo esta dicotomía de la ultraderecha y de la cultura de lo woke, que podríamos llamar en nuestra traducción más amplia, la política identitaria o el tribalismo, como propone Mauro, ¿cómo se encuentra la política que está en medio? Los que no se hacen cargo ni de lo ultra ni de lo woke. ¿Qué pasa con ese espacio cuando se siente tensionado? ¿Y qué consecuencias puede tener esto en el desarrollo de la política en Chile? ¿Cómo ven que puede avanzar esa izquierda, si es que existe realmente? También es una buena pregunta si es que realmente existe el fenómeno woke en Chile o es muy, muy acotado. Y si es que existe también una ultraderecha o es también un fenómeno muy acotado y que tiene una resonancia en los medios hacia ambos lados. Pero ¿cómo ven que evoluciona esto o puede evolucionar en Chile? ¿Y cómo tensiona nuestro sistema político, nuestra democracia? A ver, qué terrible, porque son muchas cosas y además siento que no hemos respondido ninguna, porque nos hemos quedado en los prolegómenos. Es un programa de sí, de trabajo, como da solo para empezar. Una parte 2. Sí, yo igual tengo una pregunta, que es como, si hay algo que es muy difícil decirlo, ¿no? Porque yo no es que quiera rescatar a figuras radicales, ¿no? Pero además, insisto, hay que ir caso a caso, pero cuando la ultraderecha, sea el caso que sea, está reivindicando la república, por ejemplo, hay dos preguntas ahí. ¿Por qué la izquierda abandonó esa república en Europa? Pero si acaso esa reivindicación es pura instrumentalidad, ¿no? Y la gente está siendo manipulada, ¿no? O esas ultras están haciendo un diagnóstico más preciso que las izquierdas, ¿no? Y están movilizando por, no sé si buenas razones en el sentido de que las otras sean malas, pero razones que movilizan a las personas, ¿no? Y te gusten o no, ¿no? O que has perdido la capacidad de verlas en su positividad, ¿no? O sea, esto lo dice Chantal del Sol, lo dijo en su minuto, en su estudio sobre populismo, un ensayo sobre populismo. Hubo un mundo, ella no necesariamente habla de izquierda-derecha, habla del progresismo, que fue incapaz de ver en la resistencia al tema migratorio, en las resistencias a agenda de género, en fin, algo que valía la pena considerar, ¿no? Las resistencias eran pura señal de prejuicios que tenían que ser superados, ¿no? Por el pueblo que no estaba suficientemente educado, pero ya iba a entender, ¿no? Que el nacionalismo es puro chauvinismo, que hay que ser globalista, que... Ahí hay un problema, yo creo, ¿no? Y para enfrentar con eficacia a líderes disruptivos, que quizá a veces es un concepto que me gusta más, hay que empezar a preguntarse con qué cosas están logrando conectar que el resto abandonó, ¿no? Y que tienen algo para decir, porque para las personas son valiosas por alguna razón, ¿no? Y no son pura expresión de dominación, de ignorancia, de racismo, de discriminación, etcétera, ¿no? Eso es algo que a mí me inquieta. A propósito de tu pregunta de los que están en el sistema, por así decir, o aquellos de la política que de izquierda o derecha se miran con distancia tanto a la ultraderecha como a la izquierda woke, ¿no? O ciertas dimensiones de ambos, ¿no? O sea, creo que para un lado y para el otro hay que tratar, creo que hay que seguir pensando estos conceptos, porque es evidente que hay una nueva izquierda y hay una nueva derecha, que en parte tienen que ver, hablamos de Murphy y Laclau, tienen que ver con la crisis del orden de posguerra, ¿no? En todo Occidente, sí. En el fondo, la crisis del fin de la historia, el cuestionamiento de los consensos, ¿cierto? Los duopolios, en fin, ¿no? Y eso no es pura farsa. Yo no me identifico, yo estoy muy, muy en desacuerdo con la izquierda woke. Tengo también muchísimas diferencias con la ultraderecha, pero creo que nacen como reacción a cosas que estaban ocurriendo. O sea, el universalismo tuvo problemas como aspiración moderna ilustrada para hacerse efectivo. Y se reveló en muchos casos históricamente como una farsa, ¿no? Para ocultar
dominaciones efectivas, ¿no? Entonces hay una parte del cuestionamiento que tiene arraigo y por algo permean, ¿no? Y no son pura manipulación retórica. Ese es mi punto. Y creo que hay que tratar de tomárselos en serio a ambos casos para ver si es posible entender, no valorar sus agendas, ¿cierto? Sus premisas, que yo creo que son súper problemáticas en ambos casos, sino, ¿cómo decirlo? Como las demandas desoídas, principios abandonados en el camino, que quedaron como olvidados y que explican la fuerza y el arraigo que empiezan a tener este tipo de fuerza de lado y lado, ¿no? Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. De hecho, creo que es la perspectiva que está abandonada. Y esa perspectiva yo la asocio con el espacio de la izquierda, no de la izquierda woke, sino que aquella izquierda que reacciona críticamente frente a lo que se llama woke, sin usar el concepto como peyorativo, sino que analizándolo en sus pros y sus contras, un poco como lo que hizo Neyman, creo que de manera problemática, pero en esa línea, digamos, es decir, poniéndolo como un problema, ¿sí? Un problema, por ejemplo, de cómo se construyen articulaciones entre la vieja izquierda y la nueva, ese tipo de cuestiones, cómo se rescata el universalismo dentro de esta historia, cómo se discute sobre el mérito y todas esas cuestiones que son conceptos, digamos, propios del mundo moderno. Echo de menos el espacio para que eso continúe. Por eso, de hecho, en esa columna que escribí yo, en realidad era un llamado a la reflexión al interior de la izquierda. Creo que es una oportunidad este concepto cajón desastre para plantearse cuestiones que son muy relevantes, porque esa es la característica, además de lo que indica en términos de lo que está ocurriendo negativamente con la política, es una buena oportunidad para discutir cuestiones fundamentales, ¿sí? Para repensar cuestiones fundamentales al interior de lo político. Echo de menos también un espacio donde la derecha, una derecha más liberal, bueno, sabemos que es un espacio muy difícil de ocupar y que no ha sido ocupado casi, ¿no? Pero yo no veo que los que se dicen liberales en Chile ocupan ese espacio como para decir, por ejemplo, mira, desde que el concepto woke en el siglo XIX se ha discutido, se puso como una bandera de lucha, en realidad estas son divisiones que siempre han existido. Finalmente estamos hablando de discriminaciones raciales, discriminaciones de género. Otra cosa es que se manifiesten en términos identitarios, que se manifiesten contra conceptos universalistas como el de verdad, el de justicia. Ese es un tema aparte. Pero yo esperaría que una derecha liberal dijera algo así como, bueno, aquí hay un momento de verdad que tiene que ver con reivindicaciones antiguas, no que se quieren hacer hoy día, que es lo que dice la derecha ultra, ¿no? Son divisorios, ¿no? No, son la tematización de injusticias sociales históricas. Ahora, si eso lo voy a traducir en ir a bajar todas las lecturas de Neruda o de Huidobro o sacar de las plazas públicas todas las estatuas de conquistadores y políticos, ¿ya? Ese es otro tema, ¿no? Que tiene que ver con las prácticas y uno puede estar ahí en desacuerdo. Pero ese espacio de discusión lo echo de menos. Entonces, lo que está ocurriendo, creo yo, es que el espacio político está siendo ocupado, tal como tú decías, ¿no? Por estas otras fuerzas. Y esas fuerzas, repito el concepto de cajón desastre, llaman a woke a una película que a mi hija le encantó, que fue la última versión de La Sirenita, de Little Mermaid, ¿sí? Que estaba protagonizada por una niña de color. Eso significó que en Estados Unidos le pusieron una enorme cantidad de problemas a Disney. Así como Elon Musk critica a Netflix y dice que no se puede ver porque es un espacio del woke que es intragable, ¿sí? O la crítica a M&M, ¿no? Estos dulcecitos, ¿no? Porque también hicieron una figura lesbiana. Bueno, si le llaman a eso woke, es decir, a tratar de sensibilizar respecto de que hay personas que también tienen espacio ahí, ¿no? O que en Eurovisión gane una chica no binaria o un chico no binario, no sé cómo llamarle, ¿no? ¿Sí? Y eso se genera un escándalo. Bueno, yo no puedo ir en eso y no puedo entender, Josefina, que ahí hay algo de verdad. ¿Sí? Sí puedo entenderlo, y con esto termino,
cuando empezamos a discutir sobre la importancia de la república, del universalismo, de la articulación de los espacios comunes, de una política que no sea en términos amigos y enemigos o moralizada, ¿no? Hay tradición de pensamiento para eso. Hay ¿no? una, antes de pasarte la palabra, solamente para complementar eso, hace unos años atrás, después del estallido social, editamos una revista con un colega que se llama Darío Montero, de la Universidad de Chile. Claro, con Darío un número de cómo interpretar el estallido social desde la teoría crítica. Bueno, y ahí Cristóbal Belolio publicó algo interesante sobre estos movimientos identitarios y decía que finalmente puede ser un triunfo del liberalismo también, porque hablaban desde lo particular, de los derechos del individuo. Entonces ahí se podríamos invitar a Belolio después también, que no necesariamente son de izquierda, sino que también sería como un triunfo de las ideas liberales porque son derechos del individuo, de la afirmación de la identidad son personal, críticas de de la injusticia, claro. son derechos muy de las Liberales. revoluciones, claro, de las revoluciones liberales finalmente. Entonces ahí hay un espacio hay una nebulosa que hace falta también. Ahí es donde Elías no está muy de acuerdo. No, y tengo muchas diferencias para decir. Nosotros, obviamente en parte porque tenemos posiciones respecto a esas cosas, pero nos resistimos por nuestras convicciones, pero también porque creemos que es un error a nivel de acción política a definir a que, por ejemplo, que es algo que le criticamos entre otras cosas a Cristóbal Rovira, que se identifique a la hora de presentar el carácter antidemocrático de la ultraderecha con tener, ya no con cuestiones relativas exclusivamente a sistema político, en fin, o derechos como generales, básicos, en fin, sino a posiciones en materia de aborto, por ejemplo, ¿no? Porque creemos en la legitimidad de las posiciones en pugna en esas posturas. No creemos que, por ejemplo, en materia de aborto la disputa sea entre quienes están a favor de los derechos de las mujeres y quienes están en contra de los derechos de las mujeres, sino que es una disputa entre quienes, o digamos, el que está en contra del aborto o contra la vida, digamos. Exacto, o sea, el que está, por así decir, yo no le digo, en mi postura contraria o crítica del aborto, no le digo, como se suele plantear en el espacio público, al proaborto un asesino, ¿cierto? Que es algo que se da en el mundo pro vida, pero espero que no me presenten a mí como alguien que está en contra de la autonomía de la mujer, sino alguien que está defendiendo que hay un tercero ahí, ¿no? Eso es lo primero. Y me parece, eso a nivel como de convicciones, pero no me voy a meter ahí ahora. Sino que creo que es un error porque la derecha, tú hablabas de una derecha liberal, depende de qué vamos a entender en ese término, ¿no? Yo estoy en condiciones de entenderme en ese término, pero dependiendo de qué asumamos por liberal, ¿no? En este punto específico lo que planteaba esto de reconocer ahí un momento de verdad en esta sensibilidad que hicimos. Entiendo, y ahí quiero decir dos cosas, porque da para mucho. Uno es que yo creo que la derecha va a fracasar en contener a la ultraderecha si identifica con la ultraderecha las posiciones conservadoras. Que no es lo mismo que las posiciones en contra de los derechos individuales. Pero en fin, hay que ponerse a especificarlo todo, ¿no? Porque parte del electorado enojado con la derecha tradicional es un electorado que se siente abandonado en la legitimidad y en la cabida en el marco de la democracia de sus posiciones, ¿no? Y aparecen como exabruptos, como críticas, ¿no? Y puedo dar muchos ejemplos, no solo en materia de aborto, también lo podríamos poner en ejemplo del tema migratorio también, que se presentó como xenofobia y racismo por mucho tiempo, lo que todavía estaba muy lejos de ser xenofobia y racismo, y quizás hoy día ya sí lo es porque es demasiado tarde para tomarse en serio esas percepciones, ¿no? Y cierro con el concepto, o sea, con el ejemplo que pusiste de Disney, porque es un buen ejemplo y muy ilustrativo. Yo también veo muchas películas de Disney hoy día con mis niñas, algunas que veía en el pasado, y todas tienen al final este mensajito, ¿no? En que se disculpan, que es un mensaje distinto al de siempre, porque siempre la televisión al final en los créditos dice
nos liberamos de las opiniones que no representan necesariamente al canal o en este caso a Disney, ¿cierto? Las opiniones vertidas en este caso concreto, ¿no? Son Ahora se responsabilidad de los agrega, personajes de Disney. ahora se especifica por qué se pide disculpas, ¿no? No sé, ¿cómo se llama esta película que ve mucho mi hija? Frozen, en la figura de Kristoff, ¿cierto? Que es el enamorado verdadero de Anna, de la protagonista, ¿no? Porque tiene opiniones, por así decir, estereotipadas, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué me hace ruido esa declaración final? ¿Por qué me hace ruido? Porque creo que está bien el estereotipo de Kristoff, que es básicamente que en la película dice algo de que las mujeres hablan mucho, no sé, alguna como estereotipo de lo que es ser mujer. Quizás un poco peyorativo. ¿Qué es lo que hace ruido? Y a mí, o sea, a mi juicio, digamos, el problema en Disney, que es reflejo también de lo woke, creo, es la pretensión de poder mostrar y a la larga superar todos los prejuicios. Hoy día es el de los géneros, pero van a ser otros, porque el lenguaje entonces no hacerlo, es que puedes no terminar nunca. Solo vas a tener que ir aumentando la lista. Y la historia es así. La historia es que yo creo que es una que se pretensión desarrolla equivocada. precisamente en términos de la construcción de límites morales, normativos, De que nos acuerdo. damos nosotros mismos, y cuando además eso lo traduces en persecución a Disney, que es lo que hizo DeSantis, ¿sí? Con cuestiones terribles, es decir, hay que leerse la historia ahí para ver cómo Sí. ha sido perseguido Disney, ¿no? Para entender que finalmente este backlash, ¿no? Esta respuesta, ¿no? Es, creo, ¿no? Peor, ¿no? Que la cuestión misma de plantear que la sirenita sea de color. No, es ¿no? que de acuerdo, el problema Etcétera. es que eso va en el marco de un contexto mayor, ¿no? Yo entiendo que se vayan estableciendo nuevos límites, ¿no? Y que sean... El humor O digamos, de los 80, mira, te pongo el caso ¿Por qué del se tienen Festival que de Viña pedir Humor de los disculpas 80. por cómo fueron las Bueno, cosas es que en el mira, pasado? el humor de los ¿no? 80 era un humor terrible, ¿sí? De hecho, ayer veía a Bombo Fica que decía que después de hacer un chiste de gangosos, ¿sí? Se acercó un papá o una mamá, no recuerdo, y le dice, ¿sabes qué? Le pido un favor, nunca más lo haga porque me siento tan mal porque mi hijo es gangoso. Nunca más. Y hace un mea culpa. Está bien que lo haga. De O sea, el humor de los acuerdo. 80 respecto del humor actual, ¿no? Hay un cambio porque el humor cambió, no porque fuese perseguido. No, es que también hay una No diferencia. fue porque Pero en fuese el perseguido, mundo- pero pero el sí mundo cambió. Hoy día a popular- mí no me, y yo creo que a muy poca gente le da risa un humor de gangoso. Sí, Un pero hay chiste una, de hay una gangoso, diferencia porque se entre decir, hay una diversidad que tal vez representa más de lo que realmente es, y decir, pese a lo que de lo que exista, todo el mundo necesita respeto. Cuando tú pones el Por parámetro cierto. del respeto para todo, Yo creo que ahí no necesitas más que eso. Sí, el respeto, a la diferencia, que es algo muy liberal y también que lo defiende la izquierda. Como que si todo el mundo respetara eso, no necesitaríamos mucho más. Entonces, como no lo tenemos, surge también lo otro. Es como una respuesta transitoria, solamente que tengo aquí una en realidad respuesta ahora. y surge por ambos lados. Surge digamos, la lucha por esa justicia, ¿no? Simbólica o material, y después surge, cuando esa también, y ahí yo te concedo el punto, cuando ella se manifiesta de maneras que se distancia respecto del sentido común, ¿no? ¿Qué pasa hoy día, por ejemplo, con cuestiones como, te ponía el caso del tango, pero también el caso de la comida, ¿no? de la comida vegana, hasta la comida hoy día es políticamente correcta, ¿no? Y eso, pucha, para la gente que le gustan los asados como a mí, ¿no? No me Pero molesta, ojo, pero es complicado. Eso produce una reacción. Ahora, cuando esa reacción es persecución, creo que lo que está ocurriendo hoy día, por suerte no en Chile todavía, ¿eh? No estoy hablando de Chile. Estamos muy en el nivel simbólico de lo que hizo Kast, de lo que hace el Pato Navi ahora, ¿no? Estamos muy a ese nivel todavía, pero cuando se transforma en persecución en las universidades, porque se le ocurrió leer a Bembe, ¿no? Un autor postcolonial, o a Rita Segato, o no sé, pero también para el otro lado. bueno,
pero ese tipo de... Yo lo partí, Ahí está la partí diciendo, cancelación y la cancelación intolerancia. la moralización de la política. Lo que pasa es que yo me Mm. pongo de un lado, que lo veo mucho más hoy día, del lado de la ultraderecha. Yo lo veo claramente ahí. La Yo no mancha veo humana de Philip Roth es del 2000, ¿no? Que es la historia de un profesor universitario que termina siendo, en el fondo, marginado, una historia impresionante. Se llama, ¿no? Es muy buena esa película, de hecho la recomiendo. No, pero este es o sea, es que no sé si así es la película, pero este es el libro de Philip Sí, Roth. que Que se hizo película. Ah, es que yo no la he visto. Pero que lo acusan en el fondo de discriminación racial, ¿cierto? Por no escribir en el modo que hay que escribir sobre los negros en Estados Unidos. Pero como víctimas. y es, bueno, una tragedia, ¿no? Claro. Impresionante. Pero que te habla de la radicalidad de la censura que puede haber del otro lado, Hay ¿no? autocensura también, sí. Entonces, mi punto es como, porque cuando tú hablas de este humor que se supera, ¿quiénes los van superando? A mí además me inquieta que se empieza a producir la división, se empieza a producir entre élites y pueblos también. Porque parece, y es el pueblo el que pareciera ir más atrás, ¿no? Porque ahí es donde siguen los chistes de siempre, dando la misma risa de siempre, donde el imaginario respecto de los roles en general se mantiene respecto de cómo había sido. Y entonces el control, sí, claro, la corrección, el juicio, empieza a experimentarlo las personas sobre ellas, y cuando llega del otro lado un líder que reivindica la legitimidad de esa mirada, por así decir, tradicional, la reivindica a grito, ¿cierto? Exacerbándola, radicalizándola. Creo que es el juego que hace la derecha hoy día. Pero es un problema inicialmente que está en el otro lado. Hay un punto ciego ahí. Eso es lo que yo quiero subrayar, y eso es lo que decía respecto al ejemplo de Disney, ¿no? Lo otro es la renuncia a algo tan fundamental como criticar una injusticia, criticar formas de discriminación. Es decir, el precio de no hacerlo es altísimo, ¿ya? Yo creo que por eso el tema me parece fascinante, porque esto yo lo clasificaría, más allá de la cuestión política, como un problema de contradicciones casi insalvable, ¿no? Porque un espacio, una posición política se alimenta de la otra, ¿sí? Y mutuamente, ¿sí? Y producen en general un escenario de una política moralizada, de enemigos, ¿sí? Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Yo creo que es el gran problema. Bien. Porque tú dices, se alimentan unos de otros. Es correcto. Bueno, creo que es difícil llegar después de esta conversación a una conclusión. Josefina tenía razón, no hemos respondido todavía a las preguntas, pero es que ni las de inicio. Yo claro, no llegué a las ningún preguntas punto. las buenas preguntas son una excusa para una buena conversación. Conversar. Sí. ¿Cierto? Sí, Ahora, también... De hecho, lo más difícil es llegar a buenas preguntas. Sí, bueno. Creo que también aquí tenemos por delante un espacio de conversación, de trabajo. No se agota aquí. Una de las cosas que rescato es que hay conceptos pantalla, como tú decías también, el cajón desastre. Detrás de sí esconden muchas otras cosas. El mismo concepto, me gusta mucho un texto de Rogers Brubaker que decía que dice, más allá de la identidad, también el mismo concepto de identidad, tras de eso subyacen un montón de operaciones, cosas que no todo el mundo tiene una identidad, ni está pensando en su identidad, ni defiende, hay otros procesos. Y muchas veces en la discusión política somos engañados por estos conceptos que seducen. Entonces, un esfuerzo tal vez desde los centros de estudio que los que estamos nosotros es ir más allá de esos conceptos pantalla y, bueno, ¿qué queda detrás de eso? Y hemos avanzado aquí, yo creo, un poco en eso, y la invitación es siempre a mantenerse en esa línea, a pensar y aportar. Muchas gracias, Josefina, Mauro. Una cosita, la mejor experiencia intelectual que he tenido hasta ahora fue con la gente del IES. Escribimos un libro sobre matrimonio en el momento que se estaba discutiendo, previo a la discusión. Y de grandes diferencias. De grandes diferencias, era como una pichanga, ¿no? Un partido de fútbol, ¿no? Habían 5 y 5, 5 de cada lado. Y fue una experiencia de aprendizaje enorme. Yo creo que eso es lo que falta. De hecho, por eso felicito el espacio. Porque Genial. Y también es. hay que seguirlo desarrollando y podemos integrarlos una vez, ya que en este formato va a integrar a otros más, podría ser. Muy bueno. Felices. Muchas gracias. A Gracias ustedes. también a quienes nos siguieron en YouTube y quienes lo van a ver después en diferido. Bienvenidos siempre a Chile 21.
donde hay discusiones sobre progresismo y muchas otras cosas más. Muchísimas gracias, buenas noches.